Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Sabias Conexiones, un encuentro online donde hablamos sobre terapia hortícola. Hoy vamos a hablar desde Chile con nuestra experta veterana, María Arana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Por lo de veterana y por lo de experta. ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí, bien. Se te oye muy bajito. No sé si Era un poco así, más. así un poco mejor. Vale, esperamos. Nada, se está ya uniendo la gente, perfecto. Quería aprovechar para decir que el lunes será nuestra última conexión. El lunes hablará mi compañera Andrea con Perla Sofía Cubelo desde Puerto Rico. Y después el viernes tenemos el congreso sobre terapia hortícola, también desde Puerto Rico. Y bueno, y también pues nos gustaría saber que la gente que nos está siguiendo si está interesada en que sigamos haciendo estos directos y seguir hablando sobre terapia hortícola. Me consta que hay mucha gente interesada y sería bueno pues que a través de correo o a través de las redes sociales nos transmitieran ese ánimo de seguir. Bueno, Es una forma magnífica. Y, las charlas han estado toda la semana. Creo que es está pasando en este momento que estás a aprovechar el tiempo y de las experiencias de los. yo te oigo entrecortada. No sé si alguien nos puede decir si nos oye bien. La alternativa es como Yo no te puedo oír bien. ahí mejor. Sí, Ya, déjame, me voy a poner los audífonos vale. y voy a enchufar el teléfono a ver si de esa forma podemos tener una mejor conexión. ¿Ahí me escucha? Perfectamente. Mejor, ¿no? Sí, sí. Yo te oigo muchísimo mejor. Ya, bueno. Entonces, vamos a hacerlo así nomás. Vale. Ya. Pues nada, bienvenida, me repito, pero bienvenida de nuevo. Se está incorporando la gente y nada, que la Sí. gente sepa que María Arana es la más veterana de todas las expertas que vamos a hablar estos días. Y bueno, cuéntanos cómo fue tu viaje hacia la terapia hortícola, cómo llegaste a la terapia hortícola. Mira, la verdad es que yo soy experta en cuarentenas. Hace 60 años, más de 60 años, tuve un accidente y tuve que estar 2 meses en cama. Era muy chica, así que la mamá me sacaba al jardín todos los días para que se soldara la fractura en la pelvis que tuve. Y Caray. ese fue mi primer contacto y amor loco con el jardín, porque en el fondo tenía que estar ahí sola, me ponían en un catre amorosamente y yo me entretenía con todo lo que pasaba a mi alrededor, con las nubes, con los insectos, con los pájaros, con las plantas. Eh, Cuando tú vas a hacer el certificado de terapia hortícola, que a mí me tocó en Canadá, el primer trabajo que te piden es que tú investigues para atrás en tu historia personal, a ver cuál fue tu primer contacto importante con el jardín. Y yo ya me había olvidado de lo que había vivido y eso me sirvió a mí para poder recordar en una forma muy amable y muy querida lo que había pasado, lo que había sido un drama en el fondo y tuve que volver a aprender a caminar después de eso. Pero ese jardín fue mi sostén, mi contención y mi esperanza durante esos 2 meses que tuve que estar ahí echada, ¿no? En- Vaya. entonces eso también hace que tú después comprendas cómo entregas lo que quieres que el usuario reciba.
porque ya lo has vivido. Y creo que eso es súper importante. Sí, la empatía con la situación de la persona con la que estamos trabajando. Exacto, exacto. Entonces, después de eso, bueno, pasó muchos años y la vida me llevó a diferentes países. Yo soy nacida en Argentina, me crié en Perú, después estuve viviendo en Inglaterra y en Estados Unidos, y en el 83 llegué a Chile. Y ahí me enamoré perdidamente de un terreno. Fue mi forma de también adaptarme a una nueva realidad de vida y de hacerme chilena en el fondo, porque ese es mi corazón está en esta tierra. Y la tierra fue la culpable. Así que en esa época empezamos a trabajar en lo que es hoy en día el herbarium, son 2,5 hectáreas de parque, que en aquella entonces era totalmente rural, era en el campo, en las afueras de Santiago. Hoy en día tenemos edificios, tenemos carreteras, tenemos micros, tenemos todo, ya ciudad. Pero ha servido su cometido y durante todos esos años se trabajó. En el año 89 abrimos al público como vivero, dedicado a todo lo que es las hierbas aromáticas, culinarias y medicinales. Qué bueno. Y de a poco fue mutando, creciendo, porque era chiquitito. Al principio era un rincón del jardín que se fue trabajando y después de a poco fuimos haciendo los distintos rincones. En el 89 todavía era chico y después ya en el 90 se nos abrió la lucecita de la terapia hortícola. Empezamos a recibir personas con discapacidad psiquiátrica severa para que hicieran su práctica de reinserción sociolaboral en el vivero y empezamos a impregnarnos también de lo que era la rehabilitación usando el jardín como herramienta, sin saber que se llamaba terapia hortícola. Eventualmente yo estuve con problemas con mi famosa cadera, con mi famosa pelvis fracturada. Y ahí empecé a decir, ni modo que me van a meter a la cama o una silla de ruedas. Así que empecé a investigar si había alguna posibilidad de trabajar de otra forma, ¿no? En camas altas, con herramientas especiales y también de brindar ese servicio a la comunidad y a las distintas poblaciones que estaban alrededor mío. Y entonces averigüé en Latinoamérica que no había nada, lo más cerca. Yo tengo familia en Perú, como para ir a Perú o Bolivia o Argentina, nada. Así que a través de una hija que vive, mi hija mayor vive en Toronto, en Canadá, contacté con Mitchell Hewson, que fue el primero que me brindó asesoría sobre lo que era la terapia hortícola. Lo visité en Wells, en un hospital psiquiátrico que él tiene un jardín de rehabilitación. Era pleno invierno, así que el jardín que vi era totalmente cubierto de nieve, solamente se veían los letreritos. Y él me remitió a Christine Pollard en la costa oeste, que tenía un programa que era máster también en terapia hortícola canadiense. Y el siguiente año hice el certificado internacional allá, que fue una experiencia maravillosa. Sí. Era verano, así que era más amable las temperaturas. Y Providence Farm, que queda en Vancouver Island, me acogió. Ahí estuve pensionada y estuve estudiando con otra gente de otras partes del mundo. Fue muy interesante y eso fue mi primer contacto directo de trabajo con personas con esquizofrenia. Ajá. Y ahí lo que comentábamos ayer en una conversación con Leila, en el fondo fue un momento muy duro porque yo no había estado nunca tan cerca de una persona con discapacidad psiquiátrica y no teníamos el idioma tampoco muy perfeccionado, así que él era bien parco, como sucede generalmente en estos casos. Y nos tocó tener que sobrevivir una mañana entera trabajando y después al día siguiente ya fue un poco mejor, pero bueno, así fue. Y por esas cosas de la vida me ha tocado siempre tener que trabajar con personas con discapacidad psiquiátrica o con algún tipo de demencia senil o alguna discapacidad psicológica leve, pero siempre a través de salud mental. Qué bueno. Y Herbarium, como cuentas, empieza a finales de los años 80.
claro. Y bueno, ¿y con qué colectivos habéis trabajado o seguís Mira, trabajando? después de certificarme en Canadá, yo me registré en la ATA, en Estados Unidos, que fue todo un proceso largo, oneroso y muy complicado por el idioma. Había que mandar todo traducido. Pero realmente valió la pena, porque en el fondo te obliga a hacer una serie de trabajos, a cumplir con una serie de requisitos que son necesarios si vas a trabajar con salud. Ujú. Nosotros después de eso hicimos el certificado de terapia hortícola en español, el primero, en el 2006. Y también dentro de ese certificado hubo un seminario internacional para personas de habla hispana que querían venir a aprender del tema y a conocer y a formarse. ¿No? Ujú. Y en el Eh, seminario, en como paralelo, comentabas, sí, perdón. perdón. En paralelo también estuvimos trabajando con una institución que se llama Cultiva, seguimos recibiendo a las personas con discapacidad psiquiátrica para que hicieran su práctica voluntaria, profesional, para reinsertarse social y laboralmente. Y también empezamos a hacer visitas guiadas a niños de colegio. Ujú. Eh, Después, en el seminario, todos los días se hacían actividades de terapia hortícola con distintos usuarios. Un día, por ejemplo, recibíamos usuarios con problemas de visión, otro día recibíamos a un asilo de ancianos con demencia senil, otras veces hemos recibido a niños ciegos de colegios especiales. Entonces, todas las mañanas los alumnos estaban en contacto y en práctica directa con estos usuarios y aprendían cuáles eran sus necesidades. Antes de que llegaran los usuarios se tenía que preparar el día completo, desde el más detalle chiquitito hasta el objetivo final de la mañana compartida, y además de eso después nos reuníamos y hacíamos un briefing, ¿no? De qué cosa había pasado, qué habían sentido, qué creían que había que mejorar, un poco una evaluación que es la que se hace normalmente en un programa grande de Ujú. terapia hortícola. Después de eso, en el 2004 inauguramos el jardín sensorial en el herbario y cumplimos con la meta de que tuviera accesibilidad universal. En el fondo que fuera, el diseño del herbarium fuera posible que todos lo visitaran, sin necesidad de gradas. La gente que viene de bastón, la gente que viene con niños chicos y coches, o que viene con un andador, o con cualquier tipo de discapacidad, pudiera estar en el jardín de esas 2 hectáreas de parque y pasearlo sin necesidad de escaleras, con la sombra necesaria, con los sitios para descansar, con la materialidad de piso. En fin, hay un millón de cosas que en otro momento podemos hablar sobre diseño de jardín que es amable. Sí. Y ahí, junto con eso, empezamos también a trabajar con un grupo de niños en riesgo social de 4 a 14 años, con una agrupación que se acercó a nosotros y hicimos un programa propiamente tal de terapia hortícola en relación a la huerta. Fue Qué bueno. maravilloso ver cómo cambiaban esos niños en contacto con la naturaleza, pero además también con la posibilidad de cultivar su alimento, la libertad que eso les daba, eh, los días que no podíamos trabajar porque hacía frío, porque estaba lloviendo, se hacían dibujos de las distintas cosas y en el dibujo tú podías ver cómo el niño iba cambiando su percepción de las cosas que lo rodeaban. En algún minuto tengo todavía esos dibujos, voy a compartirlos con ustedes Ah, porque es vale. realmente maravilloso, sí. Qué bueno. Muchos de ellos tenían una dieta muy básica y no conocían algunos alimentos. Y entonces una de las cosas que hacíamos, por ejemplo, era, hoy día vamos a hablar sobre las flores comestibles. ¿Alguno de ustedes ha comido flores? No, qué asco, guácale. Bueno, yo me voy a comer esta capuchina, esta espuela del galán, acá se llama espuela del galán. Y al ver que la profe se lo comían, ellos también probaban. Pero después les decía, bueno, ¿y no han comido nunca brócoli, alcachofas?
coliflores, son todas flores, o sea que sí han comido flores. Y ahí parte de la actividad de ese día era que ellos mismos prepararan su alimento, o sea, teníamos los ingredientes ya listos, les pasábamos cuchillos con mucho cuidado porque eran niños que venían de situaciones muy tóxicas, muy tremendas y que en el fondo eran muy agresivos, así que teníamos que tener mucho cuidado, pero al darles confianza también nos ganábamos su confianza. Entonces era un buen trueque. Desde Ese luego. trabajo se hizo durante 4 años. También me encantaría compartirlo con ustedes. El proyecto se llamaba Pilpa, que significa mariposa en quechua. Ah, qué bonito. Fue inspirado en un trabajo que se hizo en Perú con Joaquín Leguía, que es el director de ANIA, y con el cual tuvimos un contacto previo y hablamos del tema y ellos hacen lo que se llaman tinis, tierra de ¿Y qué niños, es? que es Ajá. que cada niño tiene 1 metro cuadrado para cultivar dentro de una huerta comunitaria y aprende a cultivar su alimento. Esto es en las periferias de Perú, de Lima sobre todo, Ujú. y estuvimos en contacto y yo le dije yo voy a hacer una tini, y hice la pilpa, más orientado a terapia hortícola que lo que él tenía porque él no tenía todavía el concepto, pero sí muy dedicado a lo que era la niñez, que era en ese momento lo que más me importaba. Ujú. La pilpa fue un éxito, nunca se llegó a ser completo, es un terreno de 5.000 metros en forma de mariposa y cada ala de la mariposa era un programa de terapia hortícola distinto. Qué Entonces bueno. teníamos el programa educacional para los niños del colegio, teníamos el programa social para los niños en riesgo social, había otro programa que era intergeneracional, un poco Roots and Shoots, que en el fondo era para trabajar de los abuelos con los niños y que las dos generaciones ganaran del tema. Y había un cuarto programa, que era la otra ala de la mariposa, en la cual se brindaba una contención a las mamás con niños recién nacidos. Ajá. Entonces, en el fondo, el programa era para la mamá que tuviera la opción de llevar al niño y poder cultivar su alimento con el niño al lado, gozando, gateando encima del tomillo, qué sé yo, viendo los escarabajos, contactando con la naturaleza y además socializando con otras mamás que estaban en la misma situación. Sí. Ujú. Así que eso fue Pilpa, duró como 4 o 5 años y después continuamos con un programa similar con otra agrupación que también se acercó a nosotros, en la cual teníamos niños también de 4 a 15 años de edad, muchos niños abandonados que eran recogidos a través de una institución chilena para poder darles un hogar. Y ellos venían también una vez a la semana, también trabajaron en la pilpa, en lo mismo, o sea, en el fondo cultivar el alimento, ver cómo sustentarse, ver que la tierra les daba un alivio mental, físico, psicológico, familiar también, ¿no? Ujú. Así que eso fue lo que hemos trabajado. Después hemos trabajado también con un grupo de colegio, ya de adolescentes, un colegio Montessori con niños que tenían algún tipo de discapacidad mental leve, algunos, y otros problemas familiares, y ellos venían también a hacer su huerta. Ujú. Eso fueron como 3, 4 años también. Y mientras tanto seguimos con los certificados hasta el año 2011, que fue cuando se dio el último seminario internacional y el último certificado también. Y ahora estamos retomando. Cuéntanos en qué consiste el certificado. Si queremos estudiar contigo, ¿qué duración tiene y en qué consiste? El certificado es esencialmente para personas que viven acá porque se hace una vez a la semana. Son 78 horas lectivas, en las cuales que se dividen en tres: una hora de teoría, una hora teoría práctica de lo que es herbología en este caso, y Ujú. la otra hora totalmente práctica en el jardín. Ujú. No se requiere nada más que ganas de aprender, pero sí se exige un 80% de asistencia
y se exige que se cumpla con ciertos trabajos que se piden A lo largo, ¿no? durante el año, a lo largo del programa. Sí. Y la oportunidad de hacer prácticas también, ¿no? Sí, Me también comentabas. para recibir a ver, hay dos cosas. Una cosa es para certificarse, en la cual no se requiere mayor práctica, pero sí hacer dentro de los 4 trabajos, hacer un trabajo de seguridad en el jardín, que para nosotros es súper importante. Antes que nada, la seguridad del usuario es lo más importante. Hay otro trabajo en el cual uno busca en su pasado, digamos, qué cosa fue su primer contacto con el jardín, que es lo que te comentaba. Un tercer trabajo sobre programas, de tipos de programas y actividades. Y el cuarto trabajo, que es la tesina en el fondo, que es un trabajo grande de hacer un programa completo de terapia hortícola, con todo lo que implica, ¿no? El calendario, la evaluación, La la presentación, planificación. todo. Sí, sí, sí. Eso te da el certificado. Y después, si tú quieres registrarte en Estados Unidos, porque nosotros no hacemos registro todavía, ahí necesitas presentar una práctica reconocida de 480 horas. De acuerdo. Pero vosotros de alguna manera hacéis de contacto entre, digamos, el estudio que hacéis vosotros en Chile con el registro de Estados Unidos. No, no, en un momento dado el Herbarium tuvo la acreditación de parte de la ATA en el 2006 para funcionar como centro de formación Para ellos, para para el ATA. certificado, claro, y te daban Vale. 1,5 de 4 puntos que necesitabas. Pero en la conferencia que nosotros conseguimos esa acreditación, se decidió que no se iba a acreditar más programas extranjeros. Que en el fondo ellos no tenían ninguna autoridad para poder decidir si es que era bueno o malo, si ni siquiera lo podían revisar porque estaban lejos. Entonces, ahí nosotros formamos la Asociación Chilena de Terapia Hortícola con la finalidad de poder nosotros registrar. En el 2008 obtuvimos nuestra personería jurídica y luego de eso quedó ahí la asociación porque en el fondo no habían recursos. Sí, Requiere para mucho seguir. trabajo, además. Sí, sí, sí. Sí, Pero bueno, recursos y trabajo. Pero bueno, sí, poco a poco. así es, sí, sí, Una de las cosas que yo veo importante es que la gente se forme y luego poco a poco nazca ese interés y se sí. junten los profesionales y quieran sacar adelante la asociación. Es mi percepción. Sí, bueno, ahí está la asociación, está ahí, no ha tenido actividad, todavía tenemos el grupo de Facebook en el cual nos unimos las que nos interesa y que yo les he mandado los links. Tenemos un blog también que ha sido muy entretenido porque hemos podido publicar ahí también los artículos de las alumnas que han estado en el herbarium, que ya van alrededor deben haber como 60 personas que han hecho el certificado. No todas se han certificado porque no todas son mateas, como dicen acá, y la entrega de los trabajos no resultó en todas, pero tengo cosas muy, muy lindas que poder compartir y si quieren leerlas pueden entrar al blog y ahí están colgados los trabajos de algunos de los alumnos. ¿Cómo se llama el blog? Asociación de Terapia Hortícola, podemos mandar después por escrito Sí, que queda más fácil, ¿no? Pero pueden sí, entrar a lo través del hacemos sitio en Facebook, sí, a través de Herbarium. Yo estoy sí. en Herbarium también. Bien. Ayer estuvimos hablando un ratito y me comentabas que un espacio verde, cuando un usuario viene a formar parte de una terapia, puede hacerlo de una manera activa o pasiva. Y me comentabas que crees que es interesante compartirlo y bueno, te brindo la oportunidad de que nos lo expliques con tus sabias palabras. Gracias. Sí, en realidad existe lo que es terapia pasiva y lo que es terapia activa y tiene que haber una diferencia entre eso, ¿no? Porque no son la misma cosa, aunque cumplen y eventualmente claman por el mismo objetivo, que es el bienestar de la persona, la salud de la persona. Un ejemplo de terapia pasiva sería, por ejemplo, los jardines que hay en los hospitales. En los hospitales en Estados Unidos, prácticamente en todos los hospitales de Estados Unidos y en Canadá también, hay espacios para que la gente que trabaja en el hospital
pueda ventear, pueda rebajar su nivel de ansiedad, de pena, de tensión. Entonces, son espacios que no tienen ningún programa de terapia hortícola adjunto, pero al cual los familiares de los enfermos, muchas veces los mismos enfermos y todo el personal que trabaja en el hospital puede ir a descansar, a llorar, a meditar, a rellenar baterías para seguir con la batalla, ¿no? Ese es un tipo de terapia pasiva. Otro tipo de terapia pasiva que nosotros hacemos es, por ejemplo, la educación medioambiental a los colegios. Nosotros recibimos colegios, eso se sigue haciendo todavía muchísimo y hoy en día es un requerimiento del Ministerio de Salud acá en Chile, de que generalmente en cuarto básico, al nivel de los estudios de ciencias, tengan una experiencia en el jardín importante. Entonces ellos vienen al herbarium y nosotros hacemos una visita guiada que va por el jardín sensorial, luego va a la huerta, donde emprende de compostaje, de vermicultura, prueban desde la planta a la boca, porque en el fondo nosotros no usamos nada químico desde el año 2000, entonces tienen esa ventaja. Les preguntas de repente, bueno, ¿dónde crecen las manzanas? ¿De dónde vienen las manzanas? Del súper, no, del árbol, ahí está el árbol, ahí están las manzanas. Entonces los niños se vuelan, o sea, es un primer contacto importante y que tiene objetivos educativos, sociales, de mucho tipo. Entonces, porque además no se queda ahí, ellos vienen con cuaderno y lápiz, tienen tarea después sobre la experiencia que han vivido y la comparten con sus papás. Muchos vienen de vuelta, muchos vienen en 30 años, muchos vienen de vuelta con sus niños y me dicen, yo estuve acá en ese jardín. Qué bonito. Y tú me paseaste. Sí, así que es muy, muy gratificante. Sí. Esas dos son terapias pasivas. Ya cuando tú quieres hacer una terapia hortícola activa, tienes que entrar a trabajar con un programa súper bien estructurado en el cual veas objetivos a corto, mediano, largo plazo, las facilidades con las que vas a trabajar, los materiales, las fichas de evaluación y además siempre, como hablábamos ayer, en un programa que va a requerir un equipo multidisciplinario. El terapeuta hortícola nunca trabaja solo. Siempre tiene que trabajar con otros profesionales. Sea el geriatra que te manda a las personas mayores, sea el pediatra que te manda a los niños, sea el colegio con sus psicoterapeutas, sea el fisioterapeuta, dependiendo de lo que quieran lograr y de la población con la que trabajes, tiene que haber otro tipo de gente al lado tuyo, por seguridad tuya y la del paciente, que es lo más importante. Así que, sí, eso es. El tema da para mucho. Sí, lo sé. Sí. Nos preguntan aquí, antes de avanzar, si la formación que dais vosotros cuenta con el respaldo de alguna universidad. No, lamentablemente no. Ese es un trabajo que está pendiente y que espero que otra generación lo haga. Cuando nosotros empezamos, yo les he comentado, a mí, cuando yo hablaba de terapia hortícola, que fue un término que prácticamente tuve que acuñar porque no existía en español en el 2005, me decían si es que era la terapia que se les hacía a las plantas. Entonces, llegar de ahí a que se dicte como un ramo en la universidad costó mucho. Nosotros tuvimos terapia hortícola en el Instituto Profesional de Chile como parte de la carrera de terapia ocupacional y según lo que he estado viendo en internet también se está dictando como ramo optativo en algunas carreras de salud y de agricultura también. Sí. Qué bueno. Yo, por ejemplo, que estudié en Reino Unido, mi diplomatura forma parte de... Es un posgrado y forma parte de la terapia, de la formación de terapia ocupacional. Maravilloso. Entonces, van bastante de la mano, la verdad, la terapia hortícola con la terapia ocupacional. Sí, por supuesto. Ahora, la terapia ocupacional ha aportado muchísimo en todo lo que son herramientas adaptadas para que la gente pueda trabajar desde la silla de ruedas, para la gente que no tiene brazos, que tiene algún tipo de discapacidad motriz o que haya tenido un accidente cerebrovascular, pueda optar por distintas opciones de trabajo, ¿no?
Y eso es una cosa que también uno como terapeuta hortícola tiene que aprender. ¿Qué alternativas hay? Las camas en altura son una maravilla. Yo, mi huerta personal, no la podría trabajar ya de cuatro patas. Así que tengo una huerta en altura que me obliga, no tengo excusa. Sí. Y como eso hay muchísimo, o sea, es cuestión de investigar. Nosotros tenemos una clase específica para herramientas adaptadas para el jardín. Adaptadas. Nosotros Sí, también, dentro de nuestra formación, también tenemos herramientas adaptadas y enseñamos cómo utilizarlas. claro. Nos preguntan más cosas. Eh, Preguntan si tenemos alguna experiencia con enfermos de cáncer. No, yo no he tenido experiencia con enfermos de cáncer y el cáncer es algo tan amplio que en el fondo tendríamos que ver, sería casi una comorbidad, o sea, no específicamente. He tenido quizás experiencias con gente que venía por otro tipo de dolencia o Ujú. por un problema más bien social de reinserción dentro de la familia y que tenían cáncer, pero no como objetivo el tratar el cáncer. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo experiencia dentro de mi formación, el hecho de diseñar el jardín que se encuentra dentro del Hospital Oncológico de la ciudad de Coventry, donde está la universidad donde yo estudié. Y fue parte de uno de los trabajos que tuvimos que realizar. No se lleva a la práctica, pero realmente es muy interesante todos los factores siempre hay que tener en cuenta todos los factores, ¿no? Tanto del lugar como de las personas con las que vas a trabajar. Y las personas con cáncer tienen una serie de requisitos especiales que hay que tenerlos muy en cuenta. Y yo lo que quiero recalcar ahora, aprovechando esta situación, es lo importante de documentarse y saber las necesidades del perfil, el colectivo con el que vamos a trabajar y a quién se va a dirigir nuestra terapia o a quién se va a dirigir nuestro diseño. Porque, bueno, estamos hablando de algo holístico y algo inclusivo y por eso tenemos que conocerlo. Sí, demás. Lo que pasa es que en el fondo, cuando uno, depende del espacio que tengas. Si tú estás trabajando para un mandante y el sitio es específico para el tratamiento de un tipo de usuarios, digamos, por supuesto tienes que Ujú. considerar a ese usuario. En el caso de un parque como es que lo que nosotros tenemos, puede llegar gente con todo tipo de dolencias, con todo tipo de discapacidades, entonces ahí entra el concepto de accesibilidad universal que en muchos Ujú. países está siendo obligatorio, o sea, en el fondo eh, ya no se puede no tener rampas, tienen que haber de todas maneras un baño para personas con discapacidad, eh, en fin, ahí tiene que haber espacio donde la gente se pueda sentar con el problema que tenemos de capa de ozono, tienen que haber sombra, y Ujú. ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, si además de eso le Sí. puedes añadir el piso especial para las personas ciegas que con el bastón descubren hasta dónde llega la curva, y etcétera, maravilloso. Ahora, aquí Desde siempre vamos a luego. tener la restricción de la plata, del dinero, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, Nos, nos dime. preguntan también cuáles son los profesionales que están trabajando en tu jardín. ¿Eres tú sola o hay alguien formado también en terapia hortícola que trabaja contigo? Yo en este momento estoy trabajando con mi hija, que es también terapeuta hortícola, además de médico veterinario. Y cuando tenemos un programa específico, y dependiendo de cuáles fueran nuestros usuarios, trabajamos con psicopedagogos o con, en el caso de los niños sobre todo, con psicólogos y con los profesores. En el Va. caso de que hubiera otro tipo de población, tendría que adaptarse a eso y se buscan los profesionales dentro del listado que tenemos de terapeutas hortícolas que han estudiado con nosotros, que hay psicólogos, hay médicos clínicos, hay agricultores, hay de todo, ¿no? Sí, Muy variadas profesiones. sí. Nos comenta Daniela de Perú, que estuvo con nosotros el martes, que ella sí que tiene experiencia con personas con cáncer y dice que la jardinería ayuda a reenfocar el pensamiento, mejorar el Sí, estado de ánimo, sentirse útil y dar esperanza a la persona. sí, Es muy bonito. siempre. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias por tu aportación. Y dice que han tenido testimonios. Uy, se me va. Han tenido testimonios de personas que aseguran, perdonad, que ahora no me lo veo.
Aquí está. Hemos tenido testimonios de personas que aseguran que la jardinería les ayuda a superar el cáncer. Mira, qué maravilla. No, eso no ha sido mi caso, así que sé que hay estudios y respaldados científicamente que efectivamente han tenido mucho éxito, pero yo no he tenido el honor de tener ningún usuario que se trate directamente con cáncer. Ayer hablábamos otra cosa muy interesante y es la relación terapéutica entre el terapeuta y el usuario, el participante en nuestro, por ejemplo, en Herbarium. Y me gustaría bueno, retomaras esa conversación y nos lo cuentes ahora. Sí, mira, lo que hablábamos ayer, que era tremendamente importante, que en el fondo acá no se trata de sacar al usuario al jardín y decir, mira qué lindo el paisaje, o sea, tienes que encantarlo. Este es un trabajo de pasión. Al que no le apasione el jardín o el contacto con la naturaleza, que no se meta a hacer terapia hortícola porque no le va a resultar. Y Primero el que contacto nada, con las personas también. exacto, también, pero sobre todo el encantamiento que te produjo a ti como persona tu primera experiencia en el jardín. Esta es una profesión o una disciplina que prácticamente no es remunerada, que no tiene nadie que te apoye detrás, muy poca gente te ayuda económicamente. Entonces, es siempre y va a seguir siendo siempre probablemente un acto de amor, esencialmente un acto de amor. Qué Entonces, bonito. tú tienes que encantar a tu paciente. Y por ese lado se crea la primera unión entre tú y tu paciente. Y una vez que tú encantas a tu paciente, puedes hacer maravillas. Una cosa es esa relación terapéutica directa desde el terapeuta hortícola con el usuario, y otra cosa también importante es lo que hablábamos ayer, ¿no? Relacionado con el ambiente. O sea, nosotros hemos trabajado con niños con parálisis cerebral, los hemos llevado al jardín con sus fisioterapeutas, con la mamá que tenía que aprender los ejercicios para poder seguir haciéndolos en la casa, con el niñito, con el hermanito que corría alrededor jugando, y el niño tenía una respuesta fantástica. Y a través de la fisioterapeuta yo supe, y ahora hoy en día está estudiado, que la respuesta de un niño a su terapia, sobre todo en niños chicos que son, no sé, menores de 10 años, la diferencia de la respuesta entre un tratamiento en un hospital o un tratamiento al aire libre es abismal. O sea, la respuesta es un 50% mayor en el caso de estar en el aire libre que estar en el hospital. El hospital es un medio agresivo, frío, que huele mal, en el cual te sacan la ropa, te pinchan, algunos lloran, tiene olores raros. El jardín es un sitio de juego que tenemos en nuestro ADN, en el cual uno se relaja, entonces todo fluye de otra forma. Es nuestra relación biofílica con el entorno. Es Es decir, fantástica. de alguna manera natural estamos habituados a estar rodeados de naturaleza, aunque hay gente que es biofóbica, la que menos. Sí, Pero sí, es nuestra relación innata el hecho de sentirnos a gusto y relajarnos estando en un entorno natural. sí, sí. Es, es muy importante. Y yo te comentaba, por ejemplo, que trabajando en el hospital de rehabilitación con personas con enfermedad mental, que yo en ningún momento estaba haciendo, yo estaba haciendo otra cosa, a lo mejor estaba regando o lo que sea en el jardín y venían a hablar conmigo y me contaban y me transmitían muchísimo más que a lo mejor una hora de terapia con mi compañera la psicóloga. Y entonces yo luego Claro. todos los días por la mañana teníamos una reunión, y entonces yo por las mañanas pues contaba, oye, pues este me ha dicho que tal y que cual. Y yo tuve esto que hablábamos de los equipos multidisciplinarios, a mí me parece muy, muy importante. Mi figura profesional al principio se consideraba más de entretenimiento, pero con el tiempo adquirió la importancia que realmente tiene. ¿Y cuándo adquirió esa importancia? Cuando se dieron cuenta que yo conseguía muchísima más información de una manera natural, sin ir a buscarla, simplemente me lo contaban porque se Espontánea, sentían, claro. sí,
se sentían muchísimo más a gusto y claro, y yo luego al trasladar toda esta información que me estaban comentando, pues poco a poco se dieron cuenta. Incluso la psicóloga empezó a hacer sus sesiones al aire libre y se iba a dar una vuelta con ellos o venía al Buena, bien. jardín. Ajá, sí, sí. Entonces, de alguna manera te das cuenta que empiezas a mover conciencias, aunque cuesta bastante. Sí, Cuesta sí. bastante que nos apoyen. Pero mira, han pasado 10 años, más, 15, y la verdad es que yo veo que hay otra actitud. A mí me da risa porque de repente veo cosas que yo escribí hace 15 años atrás, publicadas en Uruguay, sin decir que son mías, pero la verdad no importa. Pero me siento bien porque encuentro que sembré una semilla, que creció el árbol y que está dando su fruto. Y lo que hablábamos también ayer, o sea, todo tiene su momento. Uno tiene momentos para iniciar cosas, hay momentos para traspasar. Yo en este momento me siento que estoy en el momento ideal para poder traspasar conocimiento, experiencia, pero necesito que hayan personas que sigan, porque es algo que me apasiona y que creo que en este minuto que estamos viviendo como humanidad es un sí o sí. O sea, la gente está Estoy contigo. volviendo a una alimentación sana, está volviendo a un contacto con la naturaleza, obligadamente de repente, pero está bien, como dicen acá, que les caiga la teja, que se Y, deshaga todo. y además Sí, hay mucha gente que está teniendo muchos problemas para comprar alimentos por esta situación, pues porque han exactamente. perdido el trabajo. Sí. Justo estaba viendo antes el telediario y bueno, hay mucha gente que está recurriendo a los bancos de alimentos en España y ahora se está permitiendo a la gente que vaya a sus huertas a cultivar o a recoger ya esos alimentos que estaban, que ya tenían en su momento y que llevan un mes o 6 semanas sin poder ir. Qué Y bueno. y lo importante que representa eso, porque contaba el caso de una persona que, claro, yo al año me saco un montón de kilos de tomates del huerto que me ahorro de mi dinero y ese dinero lo invierto en otra cosa que es más Exacto, necesaria para mí también. o puedes compartir, ¿no? También, Piensa que en sí. este momento están diciendo, la Organización Mundial de la Salud está comentando que vamos a llegar a un nivel de hambruna parecido al que había en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo subsistieron en la Segunda Guerra Mundial? Hicieron los Victory Gardens. La Sí, gente que no iba a la guerra, la gente mayor, las mujeres, los niños, trabajaban en los jardines, se fueron los rododendros, se fueron las azaleas, no más camelias, y empezaron a crecer los tomates, las papas, las cebollas, y no solamente para alimentarse ellos, sino que mandaban también al frente de guerra, y eventualmente, cuando terminó la guerra, los ingleses fueron capaces de mantener cierta cantidad de alimento entregado a Alemania, que estaba bajo una hambruna tremenda porque, claro, durante años no habían cultivado. Así aquí que yo en, creo que por ahí va la cosa. sí, 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 aquí en Reino Unido todo el mundo volvió a... Hace ya semanas que los Victory Gardens fueron trending topic en Twitter porque todo el mundo volvió. Claro, Aquí, en Reino Unido está permitido ir a tu allotment, que se llama, a tu sí, terrenito, a trabajar. a cultivar. Sí, 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 porque se considera parte esencial de una de alimento y otra para la salud mental. Sí. exactamente. A mí me preocupa mucho todo lo que está por pasar. Y me preocupa el COVID, pero también me preocupa la parte de salud mental y me preocupa mucho la parte económica, porque creo Ujú. que todo incide, o sea, es una cosa holística, ¿no? Entonces estamos Sí. viendo también dentro del herbarium cómo podemos, nosotros también estamos cerrados en este momento. Ujú. Estamos viendo cómo poder abrir para poder paliar, dar un espacio que siempre ha sido el herbarium, un espacio de esparcimiento, de contacto con la naturaleza, tanto para padres como para niños. Sí, ojalá que se pueda Mucho luego. ánimo. Sí, gracias. Como estamos hablando del futuro, pues me encantaría que me cuentes cómo ves el futuro de la terapia hortícola en Chile. Yo creo Sé que que es bien. algo un poco, es incierto hablar ahora del futuro, pero estaría No, bien dar no, esperanza. mi tarea mental, de mi salud mental es todas las mañanas decir, acá está el COVID, pero yo estoy una cuadra más allá. Porque para poder ver cómo salimos, cuándo salimos, que haya algo que ofrecer, ¿no? Y yo creo que en el tema de la terapia hortícola va a haber un gran campo.
porque hoy en día está todo dado para que la gente entienda lo que de repente hace 15 años no entendían, ¿no? Ujú. Que necesitamos ese contacto, que necesitamos programas bien estructurados de salud mental a través del contacto en el jardín, con la huerta, con los árboles, pero cosas bien hechas, ¿no? Ujú. Sí. Profesionalmente. Exacto, sí. Otra cosa que yo también creo importante es que el terapeuta hortícola tiene que empaparse de la herramienta con la que va a usar. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, como So, trabaja con suculentas, ¿no es cierto? Y sabe todo Sí. sobre suculentas, es una maravilla. Eso hay que hacer, porque aunque el objetivo no es que salga la mejor suculenta del mundo, pero tú tienes que saber del material con el que estás trabajando. Por eso, si no hay todavía programas de terapia hortícola, métete a programas en los cuales puedas aprender de botánica, de árboles, de hierbas, de lo que tú creas que el día de mañana puedes trabajar como herramienta. No Ujú. importa con qué. Nos pregunta Zoe, casualmente, si creemos que la terapia hortícola va a evolucionar a causa de la pandemia. Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos viendo en este momento la posibilidad de dar nuestras clases que van a empezar el 2 de abril, empezarlas a través de la web. Estamos estudiándolo, no estamos muy de acuerdo porque pensamos que es un tema que hay que trabajarlo sensorialmente y es muy difícil a través de la web. Pero estamos adaptando nuestro programa de forma que quizás en un principio se dé la parte teórica a través de la web y después se haga Ujú. la parte práctica en el herbario. Y yo creo que va a haber un desarrollo fuerte, como te decía recién, porque va a haber una Ujú. necesidad. Entonces se va a ampliar el tema. Yo creo, y lo comentaba con mis compañeras de la asociación, que es el momento ahora de, bueno, de hacer cosas como formación o como lo que estamos haciendo ahora mismo, de difusión, porque si uno lee la historia de la terapia hortícola, sabe que en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando en Estados Unidos fue el boom de la terapia hortícola, cuando eh, a la vez surgieron muchísimos proyectos y se pudieron hacer estudios al respecto y de alguna manera ganó el prestigio que tiene ahora en Estados Unidos. Sí, no solamente, también para la depresión, ¿no? Cada vez que ha habido una crisis a nivel mundial, la gente se ha volcado de vuelta a la naturaleza. Para la depresión, los potato gardens en Estados Unidos, que en el fondo eran las huertas locales, ¿no? Y los Sí. allotments en Inglaterra, que la gente no tiene, que vive en departamentos que no tiene posibilidad de un jardín grande o de una parcela, pero puede cultivar en estos allotments, que son pequeños espacios que se arriendan para que la gente pueda cultivar su alimento. Sí, yo Si tengo uno eso aquí de, al lado. bien, si eso además es guiado y tiene un objetivo educativo, tiene un objetivo de salud mental, tanto mejor. Sí. Nos comenta, bueno, una sociedad de la Asociación Española, dice que cree que es especialmente necesario que, que la terapia hortícola crezca dentro de las residencias, porque les debemos un regalo. Perdón, no entiendo lo de las residencias. Se refiere a los centros hospitalarios. Ya, sí, por Ahora mismo, por supuesto. ejemplo, bueno, lo comentaba el otro día, yo creo que médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, de limpieza, etcétera, que están ahí al pie del cañón, prácticamente en jornadas muy largas y exhaustas, pues tiene que tener ese espacio, como decías Sí, tú, de un uso pasivo, en sí. el que poder relajarse y poder recargar esas pilas que necesitan para Sí, continuar. sí, sí. Ojalá, mira, a nosotros nos pasó algo muy divertido cuando mi trabajo final para poder registrarme, en ese momento estaban construyendo el Hospital Militar acá en Santiago, que es uno de los hospitales más grandes en Latinoamérica y de última tecnología, y tenían un terreno espectacular, grande. Estaba que decía que ahí tenía que haber un jardín especial que fuera dedicado a la terapia hortícola. Y con una amiga con la que estábamos haciendo el registro, hicimos juntas, ella era médico, hicimos juntas un programa
para personas con problemas psiquiátricos severos, dividido pero junto un jardín muy especial para hombres y para mujeres. Bueno, ¿para qué te digo cómo lo preparamos? Exhaustivamente, tenías que presentarlo a los militares, son súper estrictos. Pedimos hora, fuimos, hicimos la presentación, pero así a todo meter, con toda ilusión. Y nada, yo quedar ahí durmiendo el sueño de los justos del proyecto. Como nos pasó a nosotros. Pero ¿qué te dices tú? Que 15 años, esto fue hace 2 años atrás más o menos, me llega el director del hospital como alumno para un taller, para un taller de herbología y aromaterapia. Mira tú cómo cambia la gente. Después de menospreciar y decir, estas están locas, al final lo tuve de alumno. Y así da vueltas la vida. Así que no hay que achicarse. Sí. Sí. Bueno, se nos va el tiempo, ya Volando. hemos acabado con las preguntas también y nada, darte, bueno, antes de irnos quiero contar que el lunes, vuelvo a repetirlo, está mi compañera Andrea entrevistando a Sofía Perla Cubelo desde Puerto Rico y nada veremos. Más, Marí. Sí, bueno, nada, hay que seguir. Sí. Marí, un placer, la verdad que bueno, podríamos estar hablando horas creo que todas podríamos estar hablando horas de nuestra experiencia, de todo lo que, todas nuestras vivencias y aprender unas de otras. Somos todas apasionadas del tema, así que vamos, sé que esto va a funcionar. Sí. Ojalá. Un abrazo grande. Pues muchísimas gracias. Y gracias que tengan a todos. todas un buen fin de semana. Igualmente. Un placer. Igualmente. Hasta gracias. luego. Chao. Chao.